Hay lugares donde el silencio no significa paz, sino advertencia. Lugares donde las almas no descansan, y las sombras parecen susurrar secretos que nadie debería oír. En este vídeo, te llevaré por 13 historias reales que ocurrieron en cementerios, contadas por sacerdotes y testigos que jamás olvidarán lo que vivieron. ¿Te atreves a escuchar hasta el final? Te advierto, algunas de estas historias podrían quedarse contigo, incluso después de apagar la pantalla. Ponte cómodo, apaga la luz, y prepárate para entrar en los relatos más escalofriantes jamás contados. Historia 1: La mujer que canta boleros desde su tumba en California. Dicen que cuando la luna está alta y las sombras se alargan entre las lápidas del viejo cementerio de Santa Clara, en California, se puede escuchar una voz que entona boleros antiguos, canciones que ya casi nadie recuerda, melodías que huelen a otro tiempo, a romances prohibidos, a soledades eternas. La voz no viene de ninguna tumba reciente, ni de los mausoleos adornados con flores frescas. Proviene de una tumba olvidada, una lápida desgastada por la lluvia y el paso de los años, sin nombre legible, apenas unas iniciales borradas y un grabado difuso de una rosa negra que ya casi no se distingue. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó el canto. Algunos trabajadores del cementerio, los más antiguos, aseguran haber escuchado por primera vez esa voz hace más de 20 años, siempre al caer la noche, cuando el viento se arrastra entre los árboles y los cipreses parecen susurrar secretos que nadie debería oír. Una voz femenina, suave pero firme, con una tristeza tan profunda que hace temblar los huesos, cantando versos como si llorara, como si esperara a alguien que nunca regresó. Un guardia nocturno, que trabajó allí durante 6 años antes de desaparecer sin dejar rastro, escribió en su diario que cada vez que pasaba cerca de esa tumba, sentía una presión en el pecho, como si un nudo invisible le apretara el alma. Una noche, no soportó más la curiosidad y decidió quedarse escondido tras una cripta para ver quién era la dueña de esa voz. Según su relato, eran las 2 de la madrugada cuando comenzó el canto. La melodía flotaba en el aire, sin una fuente clara. Entonces la vio, una figura translúcida, vestida con un vestido antiguo, de encaje oscuro, cabello recogido, labios temblorosos entonando un bolero que hablaba de amores que cruzan la muerte. Lo más aterrador, decía, no era su apariencia fantasmal, sino la manera en que sus ojos, vacíos como pozos, lo miraban fijamente mientras cantaba. Después de esa noche, el guardia nunca volvió a ser el mismo. Se volvió retraído, temeroso, hablaba solo y decía que la mujer lo llamaba cada noche, que no podía dormir porque escuchaba su voz dentro de su cabeza, incluso cuando estaba lejos del cementerio. Hasta que un día simplemente no volvió. Su coche fue encontrado frente a la entrada del camposanto, con las llaves puestas y el motor aún caliente. Dentro, en el asiento del copiloto, había una rosa negra, fresca, como recién cortada. La policía nunca pudo explicar su desaparición. Algunos sacerdotes que fueron llamados para bendecir el lugar se negaron a realizar el rito completo. Uno de ellos confesó que, al acercarse a la tumba, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre y le pedía que bailara con ella una última canción. El padre cayó desmayado allí mismo, y desde entonces no volvió a celebrar misa. En los pueblos cercanos, se cuentan historias de una mujer mexicana que murió de tristeza en los años 40, enterrada en ese mismo cementerio después de cruzar la frontera en busca de un amor que la traicionó. Cantaba boleros en los bares de mala muerte mientras lo esperaba, y cuando supo que él había muerto sin buscarla, se arrojó al río. Su cuerpo fue encontrado semanas después y nadie reclamó sus restos. Dicen que fue sepultada sin ceremonia, en una tumba anónima, con una cruz de madera que ya no existe. Y desde entonces canta, noche tras noche, esperando que alguien escuche su historia, que alguien le responda, que alguien se atreva a seguir su voz. Hay quienes dicen que si te acercas a esa tumba y repites la letra del bolero, ella se manifiesta detrás de ti y te ofrece su mano. Si la tomas, jamás regresas. Si no la tomas, la seguirás escuchando el resto de tu vida, cada noche, en tus sueños, hasta que tu alma se quiebre lentamente. Un joven turista español intentó grabar el canto una noche, acompañado de sus amigos. El vídeo nunca se publicó, pero los vecinos aseguran que días después, el muchacho fue hallado en su hotel, completamente deshidratado, con los oídos sangrando y una expresión de terror tan intensa que parecía congelado en el tiempo. Sus labios murmuraban una canción, una melodía antigua, que ninguno de los médicos pudo identificar, pero que la madre del joven reconoció como el bolero favorito de su abuela fallecida.
Desde entonces, el cementerio de Santa Clara permanece con acceso restringido durante las noches, aunque los más valientes aún intentan colarse para grabar el fenómeno. Algunos solo escuchan la voz. Otros aseguran haberla visto. Pero todos coinciden en una cosa: el bolero que suena desde esa tumba no es solo una canción. Es un llamado. Un lamento. Una promesa de amor eterno o de condenación perpetua. Si esta historia te erizó la piel, imagina lo que viene en los próximos vídeos. No olvides suscribirte, darle like y dejar un comentario contándome cuál fue el relato que más te impactó. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo más historias reales del lado más oscuro de la fe. Historia 2: el ataúd que sudaba agua bendita en Salamanca. Fue en el cementerio viejo de Salamanca, ese que está a las afueras, rodeado de encinas torcidas por el viento y cubierto por una niebla que parece no querer marcharse nunca, donde ocurrió algo que hasta hoy nadie se atreve a explicar del todo. Un féretro, recién sepultado, comenzó a sudar. No sangre, ni lodo, ni fluidos de descomposición. Lo que emanaba del ataúd era agua bendita. Pura, con olor a incienso y un leve resplandor que parecía brillar bajo la luna. Aquella tumba correspondía a un hombre extraño, don Fermín Losa, un exorcista retirado que vivía en una casa de piedra junto a una iglesia abandonada. Era conocido por su carácter huraño, su silencio y sus hábitos nocturnos. Los pocos que lo trataban decían que hablaba solo, que recitaba oraciones en idiomas que nadie entendía y que jamás aceptaba visitas después del atardecer. Nadie supo nunca si realmente fue sacerdote o si solo se hacía pasar por uno. Lo cierto es que cuando murió, su cuerpo fue hallado en una posición extraña, con los brazos extendidos como en cruz, la boca entreabierta, como si gritara en silencio, y en la frente, una marca rojiza con forma de cruz invertida. El forense no supo determinar la causa exacta de la muerte, pero sí dijo algo que quedó registrado: su cuerpo olía como una iglesia llena de incienso y azufre. El día del entierro fue inusualmente frío. Ni siquiera era invierno, pero la temperatura bajó tanto que los asistentes al sepelio vieron salir vapor de sus bocas, como si el cementerio se hubiese sumergido en un invierno repentino. Solo 5 personas asistieron: un primo lejano, el sepulturero, un joven monaguillo, y 2 sacerdotes muy ancianos que parecían conocer demasiados secretos. No hubo misa. No hubo palabras. Solo silencio y tierra. Pero la verdadera pesadilla comenzó 3 días después. El sepulturero, un hombre curtido por décadas de entierros, confesó haber oído ruidos bajo el suelo. Golpes, como si algo desde dentro del ataúd intentara salir. Al principio pensó que eran alucinaciones provocadas por el alcohol. Pero luego lo vio. Al regresar una madrugada para buscar sus llaves, notó que la tierra sobre la tumba de don Fermín estaba mojada. No era lluvia. Era un líquido claro, espeso, que olía a iglesia. Se inclinó, lo tocó, y sus dedos ardieron por un segundo. Alarmado, volvió con una linterna y descubrió que el ataúd estaba empapado. Como si sudara. Pero lo más escalofriante no era eso. Al acercar el oído a la lápida, escuchó un murmullo. Oraciones. En latín. Y una voz más profunda que parecía contradecir cada palabra santa. El párroco del pueblo fue llamado con urgencia. Lo primero que hizo fue bendecir el lugar. Al ver el líquido, metió el dedo, lo probó en los labios y murmuró: es agua bendita, pero está viva. A partir de esa noche, el cementerio fue sellado con cadenas. Nadie podía acercarse, pero los rumores se esparcieron por todo Salamanca. Algunos decían que el alma de don Fermín no descansaba porque en vida había encerrado demasiadas entidades oscuras dentro de él. Que cada exorcismo que realizó fue una carga que su espíritu no pudo soltar. Otros, más osados, aseguraban que no estaba muerto del todo, que había sellado un pacto para volverse custodio eterno de los demonios que expulsó. Y que el agua bendita no era un milagro, sino una barrera desesperada para contener algo que no debía salir. Un seminarista que no creyó en las advertencias decidió investigar por su cuenta. Saltó la verja una noche y llevó una cámara, agua bendita, una Biblia y una linterna. Solo una. Las grabaciones que recuperaron después mostraban una escena confusa. Caminaba entre las lápidas, hablaba en voz baja, hasta que llegó a la tumba de don Fermín. Se detuvo. La cámara enfocó el suelo mojado.
De pronto, un suspiro fuerte, como si alguien respirara justo debajo. Luego, un chorro de agua salió disparado desde una grieta de la lápida, empapándolo. Él gritó, se cayó, y la linterna rodó lejos. En la oscuridad se escuchaba su respiración agitada y una canción. Como un canto gregoriano, pero distorsionado, con ecos imposibles. Después, un silencio. Solo eso. Silencio. Al día siguiente, lo encontraron temblando, mudo, con los ojos en blanco. Nunca más volvió a hablar. Solo escribe la misma frase, una y otra vez, en las paredes del sanatorio donde está internado. El ataúd llora por lo que encierra. Una monja anciana, que visitó el cementerio antes de ser cerrado definitivamente, confesó en su lecho de muerte que conoció a don Fermín cuando era joven. Que él no solo expulsaba demonios, sino que los coleccionaba. Que tenía libros prohibidos, sellos rituales y una habitación secreta llena de frascos con nombres escritos en latín. Uno de ellos decía, Belial. Otro, Astaroth. Que en sus últimos días, don Fermín lloraba en su jardín mientras quemaba páginas de un libro negro que no ardía. Decía que el sello se está rompiendo, y que solo una tumba consagrada y sellada con oraciones constantes podría contener aquello que habitaba dentro. Y sin embargo, el agua bendita no ha dejado de brotar. Aunque el ataúd fue sellado de nuevo, cubierto con sal, crucifijos y 7 capas de tierra bendita, sigue apareciendo ese líquido extraño. Hay noches en que se escucha un canto apagado, y otras en que el aire se vuelve tan denso que los pájaros dejan de volar cerca del lugar. Algunos afirman que el agua que emana es una advertencia. Otros, más oscuros, creen que es el llanto de don Fermín, tratando de evitar lo inevitable, que aquello que encerró por tanto tiempo finalmente despierte y regrese al mundo. Nadie se atreve a abrir la tumba. Nadie quiere saber qué pasa si esa agua deja de caer. Porque si el ataúd suda agua bendita, ¿qué será lo que contiene con tanto esfuerzo? Historia 3: La tumba que cambia de lugar en el cementerio de Monterrey. En las colinas silenciosas del cementerio municipal de Monterrey, donde los vientos del norte silban entre las cruces oxidadas y los cipreses se inclinan como si quisieran escapar, hay una tumba que no permanece donde fue enterrada. Al principio, fue un comentario entre los trabajadores, una lápida con bordes negros que, sin razón alguna, amanecía en lugares diferentes. No hablaban de una lápida caída o movida por vandalismo. No. Era la tumba entera. Cemento, tierra, mármol, desplazada. Como si hubiese emergido del suelo durante la noche y se hubiera reubicado por voluntad propia. Nadie quería hablar mucho de eso. Se decía en voz baja, con miedo, como se murmuran los secretos que pueden despertar a algo dormido. La tumba en cuestión tenía un nombre apenas visible, Aurelio Contreras, fallecido en 1971, sin flores, sin visitas, sin historia aparente. Pero desde hace más de 3 décadas, su tumba aparece a veces junto al muro norte del cementerio, otras veces cerca del osario, y en ocasiones más cerca de la entrada principal. Siempre sola. Siempre cubierta por una delgada capa de tierra como si acabara de emerger. Y cada vez que lo hace, algo inexplicable sucede. Una noche, un joven vigilante nuevo, Mario Álvarez, notó en su primera ronda que la tumba no estaba en su lugar. Revisó el mapa del cementerio, claramente marcado, y la ubicación de Aurelio Contreras estaba al sur, cerca de un panteón familiar. Sin embargo, al pasar por el lado este, notó algo fuera de lugar, la tierra removida, una lápida húmeda y reluciente bajo la luz de su linterna. Se acercó con cautela. No había huellas. Nada que indicara que alguien la hubiese movido físicamente. Era como si la tierra la hubiera escupido en otro sitio. Cuando intentó tomar una foto con su celular, la pantalla se apagó. El teléfono se reinició, y cuando volvió a encenderse, todas las imágenes en su galería habían desaparecido, excepto una foto borrosa, en blanco y negro, de un hombre mayor con ojos vacíos, vestido con un traje antiguo, parado frente a la misma tumba, en el mismo ángulo que Mario intentó capturar. Renunció al día siguiente. Los encargados del cementerio intentaron investigar el caso. Excavaron el sitio original, y para su sorpresa, no había ataúd. Solo un hueco vacío con restos de tierra húmeda y compactada, como si algo hubiese sido succionado. Sin embargo, al excavar donde la tumba había aparecido, ahí estaba,
el ataúd completo, sellado, cubierto de líquenes, con marcas de rasguños por dentro. Cuando intentaron moverlo de nuevo a su ubicación original, 3 operarios sufrieron accidentes menores, uno cayó de una escalera sin explicación, otro tuvo una convulsión en plena excavación y el tercero fue mordido por un perro callejero que nunca más fue visto. Los superiores decidieron no tocar más la tumba. Que se moviera si quería. Con el tiempo, los relatos aumentaron. Visitantes al cementerio aseguraban haber visto una figura de pie junto a esa tumba cuando no había nadie más en el lugar. Una mujer mayor contó que, al ir a visitar a su esposo, encontró la tumba de Aurelio justo al lado y escuchó que alguien murmuraba su nombre desde abajo. Otra, en pleno día, juró haber visto una mano pálida asomando por un instante, antes de que la tierra se cerrara por sí sola. Un sacerdote fue contactado para hacer una limpieza espiritual. Durante la ceremonia, la tierra bajo sus pies comenzó a humedecerse y se formó un charco oscuro con olor a moho. El padre se retiró sin terminar la oración, pálido y tembloroso. Luego confesó que, mientras oraba, sintió que alguien repetía sus palabras al mismo tiempo, pero desde el interior de la tumba. Una voz idéntica a la suya, imitando sus rezos, pero al revés. Con el paso de los años, se descubrió un archivo en los registros municipales. Aurelio Contreras había sido enterrado tras ser acusado de practicar espiritismo y necromancia en los años 60. Su casa, ubicada cerca del río Santa Catarina, había sido demolida después de que se encontraran símbolos extraños en las paredes, círculos con cenizas humanas y un sótano oculto lleno de ataúdes vacíos. Se decía que Aurelio afirmaba haber logrado que los muertos caminaran brevemente entre los vivos, pero que luego no podía devolverlos al descanso. Cuando murió, la mayoría en el pueblo respiró aliviada. Pero su cuerpo nunca fue exhumado, ni bendecido, ni purificado. Simplemente fue enterrado. Y ahora su tumba se niega a quedarse en un solo lugar. El miedo se convirtió en una regla tácita entre los trabajadores. Nunca pasar 2 veces por la misma sección en una noche. Nunca responder si se escucha el nombre propio entre las lápidas, y jamás, bajo ninguna circunstancia, mirar fijamente la tumba de Aurelio si aparece donde no debería estar. Un enterrador veterano, don Julián, confesó en una borrachera que una vez vio la tumba desplazarse frente a sus ojos. No con violencia, ni con temblores. Simplemente, se hundió lentamente en la tierra y emergió a unos 15 metros de distancia, como si nadara bajo el suelo. Lo más inquietante, dijo, fue que al mover la linterna hacia donde estaba la nueva ubicación, la lápida tenía otra fecha de muerte, el año siguiente. Al día siguiente, don Julián renunció y se mudó de estado. Hay teorías que dicen que la tumba cambia de lugar para buscar compañía. Que Aurelio no quiere descansar solo. Que cada vez que su tumba aparece junto a otra, alguien relacionado con esa tumba enferma o muere en los días siguientes. Que si la tumba aparece cerca de ti, es porque fuiste marcado. Nadie ha podido demostrarlo. Nadie ha querido comprobarlo. Lo único cierto es que, a diferencia de todas las demás tumbas del cementerio, la de Aurelio Contreras nunca tiene polvo. Nunca tiene hojas. Siempre parece recién colocada, como si acabara de surgir del fondo de la tierra. Como si aún estuviera viva. Como si no fuera solo una tumba, sino una puerta. Y esa puerta, dicen, no siempre se cierra del todo. Si esta historia te erizó la piel, imagina lo que viene en los próximos vídeos. No olvides suscribirte, darle like y dejar un comentario contándome cuál fue el relato que más te impactó. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo más historias reales del lado más oscuro de la fe. Historia 4. El eco que responde desde el osario de Denver como si imitara tu voz. En el corazón de Denver, oculto entre árboles secos y muros de piedra erosionada, se encuentra un antiguo osario, un lugar al que pocos se atreven a entrar después del atardecer. A simple vista, no parece más que una vieja cripta rectangular, con una reja oxidada y un letrero apenas legible que dice, Requiescant in pace. Sin embargo, quienes han estado allí saben que lo que habita dentro no conoce la paz. Se trata de un eco. Pero no de un eco normal. No es el sonido que rebota en los muros y regresa con la misma entonación. Este eco te responde. Al. Y lo más inquietante, lo hace con tu propia voz, aunque diga cosas que tú nunca has dicho. Todo comenzó con informes esporádicos. Turistas curiosos, estudiantes de antropología, exploradores urbanos.
uno tras otro mencionaban lo mismo, al pararse frente al osario y decir algo, una palabra, una oración, incluso una carcajada, recibían una respuesta segundos después. No un eco simple. No un reflejo sonoro. Sino una réplica, con intención. Un guardia del cementerio contó que un joven visitante gritó, «¿Hay alguien ahí?», y que la respuesta, idéntica en timbre, tono y ritmo, fue, «No estás solo». El muchacho huyó llorando. Otro visitante, al recitar un versículo bíblico frente a la entrada del osario, escuchó como su propia voz regresaba, pero diciendo palabras diferentes, como si alguien o algo estuviera dentro de él, tomando su voz prestada para burlarse de su fe. Lo que pocos saben es que ese osario guarda una historia terrible. Fue construido a finales del siglo XIX, cuando una epidemia arrasó con cientos de vidas en los barrios más pobres de Denver. Los cuerpos, sin espacio suficiente para entierros dignos, fueron apilados allí, uno sobre otro, sin ritos, sin nombres, sin rezos. Se dice que fueron más de 300. Ancianos, niños, mujeres embarazadas, todos encerrados en una fosa común, cubierta luego por piedra y olvido. Desde entonces, las leyendas comenzaron. Gente del pueblo hablaba de susurros al pasar cerca, de voces que se colaban por los sueños, de pesadillas compartidas por quienes vivían en los alrededores. Un sacerdote que intentó bendecir el lugar en 1903 escribió en su diario que, mientras recitaba el rosario, sintió que alguien repetía las oraciones detrás de él, con su propia voz, pero en orden inverso. Decía que sentía la lengua reseca, como si su voz estuviera siendo arrancada de su garganta. Después de esa noche, abandonó el sacerdocio y desapareció del registro eclesiástico. Su diario fue encontrado años después, enterrado en el muro del osario, envuelto en telas con símbolos extraños dibujados con cera negra. Más recientemente, un grupo de investigadores del fenómeno paranormal se aventuró a pasar la noche allí, colocando micrófonos y cámaras térmicas alrededor de la estructura. No encontraron variaciones significativas de temperatura, pero los micrófonos grabaron sonidos imposibles. Voces sobrepuestas, todas con el mismo tono. Palabras que se entrelazaban, algunas claramente audibles, otras casi en susurros. Entre las frases destacaban algunas como, «Ven más cerca, ya estás adentro, no puedes dejar de hablarme». Uno de los investigadores, llamado Luis Torres, nunca volvió a hablar después de esa noche. Según su esposa, él repite cada noche una frase antes de dormir, «Yo no dije eso, pero lo escuché como si fuera yo». Un fenómeno particularmente inquietante ocurre cuando alguien pronuncia su nombre frente al osario. El eco responde. Pero la voz que regresa no solo lo repite. A veces añade palabras. Insinúa secretos. Usa diminutivos o apodos que solo personas cercanas al visitante podrían conocer. En una ocasión, una mujer llamada Claudia fue grabada diciendo, «Claudia Sánchez, ¿me oyes?». La respuesta que recibió fue, «Claudita, ven, ya sabes lo que hiciste». Ella cayó desmayada y, al despertar, se negó a contar lo que había recordado. Días después, se arrojó de un puente sin dejar nota alguna. En su bolsillo, solo se encontró una hoja arrancada de un antiguo misal, con la frase escrita a mano, «No somos ecos, somos lo que queda cuando te callas». Un detalle perturbador es que, dentro del osario, las paredes están cubiertas por inscripciones grabadas con uñas o cuchillas. No hay acceso permitido, pero un trabajador logró tomar fotografías en secreto. Las frases son todas en primera persona, «Yo soy tú, escúchame, dije lo que callaste». Y entre todas, hay una línea repetida más de 20 veces, «La voz es la llave». Nadie ha podido explicar lo que eso significa, pero algunos teorizan que las voces que resuenan no son simples repeticiones. Son fragmentos de las almas atrapadas, que necesitan una voz humana para comunicarse. O peor aún, para salir. Hay quienes han intentado usar grabadoras para captar los mensajes y analizarlos posteriormente. Pero los archivos de audio terminan corrompidos. Algunos muestran voces distorsionadas que, al acelerarlas o ralentizarlas, revelan palabras escondidas. En un caso, un archivo parecía contener la frase «Gracias por abrirme», cuando fue escuchado en reversa. Desde entonces, los expertos evitan usar equipos electrónicos en ese lugar. Los ancianos del barrio dicen que si escuchas tu propia voz salir de un lugar donde nadie más está, no respondas. Porque al hacerlo, abres un canal. Y una vez abierto, no puedes cerrarlo.
Dicen que algunas personas han comenzado a escuchar ese eco incluso fuera del cementerio. Que los acompaña a casa. Que sus voces ya no les pertenecen del todo. Que a veces, al hablar con familiares, estos notan algo diferente. Una entonación más lenta, una sonrisa ausente, una mirada vacía. Una mujer de origen mexicano relató que, tras visitar el osario durante unas vacaciones, comenzó a oír su propia voz dentro de los sueños de su hijo. El niño le decía: «Mamá, tú me hablas por las noches, pero tu boca no se mueve». Desesperada, intentó hacer una limpieza espiritual, pero el eco persistía. Hasta que una noche, mientras rezaba sola en su habitación, escuchó su propia voz, pero grave, susurrando en su oído: «Calla, ahora yo soy tú». Desde entonces, el osario de Denver permanece clausurado al público. Pero los murmullos continúan. Los vigilantes nocturnos aseguran que aún se escuchan risas suaves, conversaciones que parecen salir de ningún lugar y pasos dentro de la cripta sellada. Y siempre, siempre con la misma voz. La tuya. La mía. La de cualquiera que alguna vez haya pronunciado una palabra frente a esas piedras frías. Porque lo que habita allí no necesita cuerpo. Solo necesita sonido. Solo necesita tu voz para existir. Y cuando la toma, nunca la devuelve por completo. Historia 5 del túnel secreto bajo las tumbas de Sevilla y lo que vive allí. En uno de los cementerios más antiguos y olvidados de Sevilla, donde los mausoleos están cubiertos de musgo espeso y las estatuas de ángeles tienen los ojos corroídos por la lluvia ácida del tiempo, existe un pasaje subterráneo del que casi nadie ha oído hablar. No aparece en los mapas, ni figura en los registros municipales, pero los enterradores más viejos murmuran su existencia con un temor seco en la garganta, como si nombrarlo fuera suficiente para despertarlo. Lo llaman simplemente el túnel, y aseguran que no fue hecho por manos humanas. La entrada está oculta bajo una lápida sin nombre, cerca de una sección cerrada al público, rodeada por cruces rotas y lápidas hundidas. Todo comenzó con un hundimiento repentino en el año 1987. Durante una restauración rutinaria, el suelo cedió bajo el peso de una tumba del siglo XVIII. Los trabajadores encontraron una grieta, una abertura de donde salía un aire húmedo y podrido, con un olor a tierra vieja mezclado con algo más, algo que ninguno supo identificar. Uno de los obreros, impulsado por la curiosidad, descendió con una linterna atada al pecho. Solo bajó unos metros antes de gritar. Sus compañeros lo sacaron a la fuerza. Tenía los ojos abiertos como platos y una herida en la pierna. Dijo que no sabía que lo había mordido. Solo sintió una presión y luego una especie de garras frías que intentaban arrastrarlo más profundo. Nunca quiso volver a hablar del tema. Después de ese incidente, el acceso fue sellado con concreto y tierra bendita. Pero el rumor creció. Algunos aseguraban que el túnel no era una simple cavidad subterránea, sino parte de una red antigua, mucho más antigua que el propio cementerio. Una red construida por alguna secta olvidada que operaba en la Sevilla de la Inquisición, vinculada a rituales de resurrección, pactos de sangre y ofrendas humanas. Se dice que debajo del suelo sagrado del camposanto se realizaban misas oscuras, donde los difuntos eran ofrecidos a algo que vive en las profundidades, algo que no duerme. Y que esas ceremonias no cesaron del todo. Un sacerdote jesuita que investigó los archivos parroquiales durante los años 90 descubrió menciones vagas a un conducto negro bajo los muertos, utilizado por los guardianes de la carne inmóvil. En sus anotaciones, describe sueños repetitivos donde bajaba por un túnel y escuchaba cantos guturales provenientes de un espacio abierto bajo la tierra. Asegura que, al despertar, tenía barro en las manos y tierra bajo las uñas. Finalmente, sus superiores lo enviaron a un monasterio en Galicia, donde aún vive, completamente mudo. La leyenda del túnel habría quedado enterrada con el paso de los años si no fuera por un grupo de jóvenes exploradores urbanos que decidieron investigar el cementerio una noche de otoño. Guiados por una vieja fotografía aérea, encontraron la tumba sin nombre, desplazaron la losa con herramientas y hallaron la entrada al túnel, una escalera de piedra descendente, tan antigua que parecía haber sido tallada a mano con herramientas rudimentarias. Al principio, todo fue silencio. Luego, comenzaron a notar detalles inquietantes. El aire era más cálido a medida que bajaban, y las paredes estaban marcadas con símbolos grabados directamente en la roca, algunos con lo que parecía hueso molido y sangre seca.
Un olor a hierro viejo impregnaba el túnel, y pequeñas criaturas sin ojos corrían por las grietas. Al fondo, llegaron a una cámara circular donde se alzaban 7 columnas de piedra, cada una tallada con rostros que gritaban en silencio. En el centro, una fosa de agua negra burbujeaba suavemente. Uno de los exploradores, el único que sobrevivió, relató que comenzaron a escuchar voces. Primero distantes, luego más cerca, luego justo detrás de ellos. No podían ver nada, pero sentían las respiraciones en sus nucas. La linterna de uno de ellos falló, y en la oscuridad se desató el caos. Gritos. Pasos que no eran suyos. Risas infantiles mezcladas con llantos de ancianos. Algo los tocaba, algo los rodeaba. El sobreviviente logró huir, pero su ropa estaba rasgada y tenía mordidas pequeñas por todo el cuerpo. Pasó semanas internado, repitiendo que la piedra tiene hambre. Desde entonces, el cementerio permanece con vigilancia discreta, pero constante. A nadie se le permite acercarse a la sección sellada. Las autoridades locales niegan cualquier conocimiento de túneles, pero los vecinos cercanos cuentan cosas. Animales que desaparecen. Ecos de pasos bajo el suelo. Luces que parpadean en el interior de criptas abandonadas. Incluso se han reportado temblores leves, localizados únicamente en esa área, como si algo grande se moviera bajo las tumbas. Un detalle perturbador fue revelado por un arqueólogo que, en secreto, cruzó información de viejos mapas romanos con los del cementerio actual. Afirmó que esa zona había sido utilizada siglos antes como lugar de castigo, una suerte de prisión subterránea para los herejes, donde los condenados eran encerrados vivos, sin juicio, y dejados allí hasta morir. Sus cuerpos no fueron enterrados, sino absorbidos por la tierra. Y según él, algo bajo Sevilla creció con cada cuerpo. Algo que aprendió a imitar, a moverse, a esperar. Algunos enterradores actuales juran que a veces, al cavar una nueva tumba, sienten un hueco repentino en la tierra, como si el suelo quisiera abrirse. Uno de ellos, al excavar para un entierro reciente, encontró un espacio hueco lleno de aire caliente. Alcanzó a escuchar lo que describió como una respiración rítmica, lenta, casi como la de un animal dormido. Cerró el hueco a toda prisa y se fue sin terminar el trabajo. Nunca regresó. Una teoría escalofriante es que lo que vive bajo las tumbas de Sevilla no es un ser físico, sino una conciencia antigua, fragmentada por los siglos, que se alimenta del dolor, del olvido, del abandono. Que el túnel no es un simple acceso, sino una herida abierta en la piel del mundo, una puerta hacia una inteligencia que nos escucha desde abajo. Que cada oración no respondida, cada cuerpo enterrado sin amor, alimenta esa cosa. Y si algún día el túnel vuelve a abrirse por completo, no será para entrar. Será para dejar salir. Porque lo que vive allí, debajo de los muertos, no está dormido. Solo espera. Observa. Y recuerda cada paso que damos sobre su cárcel de piedra. Historia 6: La lápida que brilla en la oscuridad con símbolos desconocidos en Michoacán. Nadie en el pequeño pueblo de Sinsunsan, en el corazón místico de Michoacán, había mencionado jamás una tumba como aquella. No aparecía en los registros del panteón, no tenía nombre, fechas ni flores. Estaba en una zona alta del cementerio, aislada, como si el resto de las lápidas la evitaran. Lo que la hacía aún más extraña era que, al caer la noche, brillaba con una tenue luz azulada que parecía salir desde lo más profundo de la piedra, como si estuviera viva. Nadie sabía a quién pertenecía, pero todos los viejos del pueblo decían lo mismo: esa lápida no siempre estuvo ahí. Según contaban, una noche de 1973, después de un extraño eclipse lunar, apareció sin que nadie la hubiera colocado. El sepulturero de entonces, don Hilario, fue el primero en verla. Juró ante el sacerdote del pueblo que la colina estaba vacía el día anterior. Desde entonces, la tumba brillaba cada noche, pero no con la fosforescencia normal del musgo o del óxido, sino con una luz que parecía pulsar como un corazón. Y lo más perturbador, tenía tallados símbolos que nadie lograba identificar, ni siquiera los estudiosos que vinieron de Morelia años después, con libros viejos y linternas potentes. Dijeron que eran glifos que no correspondían a ningún idioma conocido, ni purépecha, ni náhuatl, ni latín, ni griego. Algunos tenían formas espirales, otros se parecían a ojos alargados, y uno en particular, el más grande, parecía representar una figura encapuchada con los brazos abiertos,
como recibiendo algo, o a alguien. Fue recién en 1998 cuando un grupo de adolescentes decidió acercarse de noche para grabarla. Querían hacer un vídeo para una feria escolar sobre leyendas urbanas. Pero algo salió mal. Al llegar, notaron que la lápida no solo brillaba, sino que temblaba levemente, como si vibrara con una frecuencia imperceptible. Uno de ellos, Emiliano, tocó el símbolo central. En ese momento, todos escucharon un sonido como de respiración profunda saliendo de la tierra. El suelo se hundió un poco, y del aire surgió un hedor insoportable a carne podrida y humedad estancada. Asustados, corrieron y abandonaron la cámara. Nunca hablaron del tema con claridad, pero uno de ellos, Miguel, fue encontrado días después en el lago, con el rostro deformado por el terror, los ojos abiertos como si hubiera visto algo imposible. El vídeo jamás fue recuperado. Desde entonces, la tumba se convirtió en tabú. A los turistas que la notaban de día, se les decía que era una tumba antigua sin importancia. Pero todos los del pueblo sabían que esa lápida no quería atención. Aún así, cada tanto, alguien curioso intentaba acercarse de noche, y siempre ocurría algo: luces que se apagaban, radios que estallaban en estática, siluetas al fondo del cementerio que parecían observar, pero que desaparecían si te acercabas. Un día, un arqueólogo estadounidense pidió permiso para estudiarla más de cerca. Trajo equipos, sensores y 2 asistentes. No duraron ni una noche. El arqueólogo regresó solo, pálido, con la mirada perdida y la piel fría como piedra. Dijo que había visto algo que no tenía derecho a existir. Nunca dio más detalles. Se fue de Michoacán y nunca más volvió a ejercer. Lo más inquietante es que, desde hace algunos años, los símbolos parecen haber cambiado ligeramente. Algunos se alargaron, otros se multiplicaron. Como si estuvieran escribiendo un mensaje lentamente, noche tras noche. Y en algunas madrugadas nubladas, algunos vecinos aseguran escuchar una voz que susurra desde esa dirección. No grita. No llora. No canta. Solo repite una misma frase, una y otra vez: todavía no es el momento. La iglesia del pueblo intentó exorcizar el lugar. Un grupo de frailes franciscanos llegó con agua bendita, salmos y cruces. Pasaron una noche en vigilia. Por la mañana, no quedaba ninguno. Se encontraron sus túnicas perfectamente dobladas junto a la tumba, y huellas que se dirigían hacia la maleza, pero ninguna que regresara. Nadie sabe qué les pasó. La diócesis local negó los hechos y selló los informes. Hoy, nadie se atreve a subir hasta esa parte del cementerio. Ni siquiera los sepultureros nuevos. La lápida sigue ahí, brillando como siempre, como si algo debajo de ella estuviera esperando. O peor aún, observando. Porque en ciertas noches sin luna, algunos afirman que el símbolo del rostro encapuchado parpadea, como si su luz estuviera guiñando un ojo. A ti. Directamente a ti. Y si lo ves una vez, nunca más podrás olvidarlo. Aunque cierres los ojos. Aunque huyas. Porque esa tumba elige a quién mirar. Y una vez que te ha mirado, eres parte de su secreto. Para siempre. Historia 7: El entierro que no aceptó al muerto en Oaxaca. En un pequeño pueblo escondido entre las montañas de Oaxaca, donde las tradiciones ancestrales se entrelazan con el susurro del viento y las leyendas parecen respirar en cada rincón, ocurrió un suceso que nadie olvidó y que todavía hoy causa escalofríos a quienes lo recuerdan. Se trataba del entierro de don Julián Ortega, un hombre conocido por su carácter hosco y su vida solitaria, aunque respetado por ser un curandero y guardián de antiguos rituales zapotecas. Don Julián murió de manera repentina, sin aparente causa, y cuando llegó el momento de darle sepultura, el pueblo entero se reunió para acompañar su cuerpo al cementerio, un lugar donde las tumbas parecen susurrar con el viento y la tierra guarda secretos milenarios. Todo empezó cuando, tras colocar el ataúd en la fosa y comenzar a echar la tierra, algo insólito ocurrió: el suelo parecía rechazar el cuerpo. Cada vez que los sepultureros tiraban tierra encima, el ataúd era expulsado hacia la superficie como si una fuerza invisible lo rechazara. A la tercera vez, la tierra se abrió violentamente, lanzando el ataúd al aire, y un sonido grave, parecido a un lamento profundo, resonó en todo el cementerio. Los presentes quedaron paralizados, algunos lloraban, otros apenas podían respirar. Don Julián, pese a estar muerto, parecía no querer quedarse en ese lugar.
Los ancianos del pueblo recordaron entonces viejas advertencias. El alma no puede descansar si no recibe su rito completo, decían, refiriéndose a un ritual ancestral que don Julián mismo había custodiado durante años, pero que nunca quiso enseñar a nadie. Dicen que aquel ritual implicaba un sacrificio espiritual, un pacto con los espíritus de la tierra que debía cumplirse para que el cuerpo pudiera ser abrazado por la muerte. Pero ese pacto no se hizo, y la tierra no quiso aceptar al muerto que intentaron enterrar sin respetar las costumbres. Intentaron entonces llamar al chamán local para que realizara el ritual. Durante toda una noche, el chamán recorrió la tumba recitando oraciones en zapoteco, esparciendo hierbas sagradas, encendiendo copal y trazando símbolos con ceniza y sangre sobre el ataúd. Sin embargo, cada vez que la tierra se removía, el ataúd volvía a salir a la superficie, como si la tierra misma repudiara la presencia de don Julián. Algunos afirmaron ver sombras largas y oscuras que danzaban alrededor de la tumba, susurrando palabras incomprensibles, un lamento colectivo de almas que parecían pedir justicia o venganza. Los días siguientes, la familia de don Julián sufrió una serie de desgracias. Cultivos que se marchitaban sin explicación, animales que desaparecían, enfermedades inexplicables que aquejaban a los más jóvenes. La comunidad comenzó a temer que algo oscuro se hubiera despertado por no respetar los viejos pactos. Una noche, se escuchó un grito desgarrador que provenía del cementerio, seguido de risas tenebrosas y pasos que se acercaban a las casas del pueblo. Nadie quiso salir a investigar. En medio de ese caos espiritual, un anciano curandero que vivía apartado en las montañas declaró que el alma de don Julián estaba atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, enojada y poderosa, y que solo podía ser liberada mediante un sacrificio voluntario, un acto de fe y valentía que alguien debía ofrecer para sellar el pacto y permitir que el cuerpo descansara en paz. Pero nadie quiso aceptar esa carga. Con el tiempo, el entierro que no aceptó al muerto se convirtió en leyenda y advertencia para todos. Respeta las tradiciones o la tierra no te recibirá. La tumba de don Julián sigue en el cementerio, pero nadie se acerca a ella. Se dice que en las noches de luna llena, la tierra alrededor de la tumba se remueve ligeramente, y que se pueden escuchar susurros y lamentos que piden ser escuchados. Los sepultureros se rehúsan a trabajar cerca y algunos han abandonado sus empleos, temerosos de ser los próximos en ser rechazados por la tierra. Nadie sabe qué pasó finalmente con el cuerpo. Algunos creen que desapareció misteriosamente, otros que está atrapado en un limbo entre la vida y la muerte. Una advertencia viva de que en Oaxaca, la muerte no es el final si no se honra como se debe. Y que la tierra, en su sabiduría ancestral, sabe cuándo decir no a un muerto que no ha cumplido con su destino. Historia 8 del canto de misa que nadie entonó en el cementerio de Houston. En un viejo cementerio ubicado en las afueras de Houston, donde las tumbas están marcadas por estatuas desgastadas y árboles que parecen susurrar secretos con el viento, comenzó a escucharse un fenómeno que desconcertó a la comunidad local y perturbó incluso a los sacerdotes que custodian el lugar. Todo empezó una noche de invierno, cuando un guardia nocturno reportó haber escuchado cánticos de misa provenientes del área central, justo frente a la capilla abandonada que lleva años sin uso ni ceremonias. Los sonidos eran claros, pero no había nadie a la vista. No había luces encendidas ni presencia humana alguna. Aquella noche, el guardia intentó acercarse y vio las sombras proyectadas por velas que se encendían y apagaban en el interior, aunque el edificio estaba cerrado y sellado desde hacía años. Pronto, más testimonios comenzaron a llegar. Vecinos cercanos al cementerio afirmaban oír las voces de coros entonando himnos que jamás habían escuchado antes, con melodías que parecían venir de siglos atrás. El eco del canto se extendía por los caminos polvorientos, resonando con un tono grave y sobrenatural, llenando el aire frío con una mezcla de paz inquietante y miedo latente. La curiosidad llevó a sacerdotes de varias parroquias a acudir para investigar, pero ninguno pudo explicar el origen ni la razón de aquella misa fantasma. Intentaron entrar a la capilla, pero las puertas estaban cerradas con cadenas oxidadas, intactas y sin señales de haber sido forzadas. Un cura veterano, el padre Miguel, decidió quedarse una noche para rezar y confrontar lo que fuera que estuviera allí. Durante horas, el canto se hizo presente, suave al principio y luego más intenso, como si los espíritus quisieran comunicarse. El padre sintió una presión en el pecho, como si algo invisible le apretara el corazón, mientras las voces crecían en volumen. Intentó responder con oraciones en voz alta, pero sus palabras eran ahogadas por el canto espectral.
De repente, una figura luminosa apareció al fondo de la capilla. Un grupo de almas vestidas con hábitos antiguos, cantando sin mover los labios, como si el sonido surgiera de su esencia misma. El padre cayó de rodillas, incapaz de moverse, sintiendo que esas presencias buscaban algo que no podían encontrar. Con el tiempo, se descubrió que aquel cementerio había sido escenario de una tragedia olvidada. En 1921, una comunidad de monjes franciscanos había vivido y trabajado allí, realizando misas diarias y cuidando de los muertos con devoción. Pero una noche, un incendio misterioso destruyó la capilla y acabó con la vida de todos los religiosos que la habitaban. No se encontró una causa clara para el incendio, y sus cuerpos fueron enterrados en el mismo cementerio, aunque su memoria quedó sepultada por el paso del tiempo. Algunos decían que las voces eran el eco de sus cánticos inconclusos, un rito que no pudo ser terminado y que ahora repetían eternamente. Los expertos en fenómenos paranormales que visitaron el lugar grabaron los cánticos y notaron algo perturbador. Las voces no solo cantaban, sino que a veces entonaban palabras en latín mezcladas con susurros en inglés y español, pronunciando frases que parecían pedir perdón o pedir auxilio. También detectaron fluctuaciones electromagnéticas anómalas, como si una energía invisible mantuviera viva esa ceremonia espectral. Un dispositivo de grabación incluso captó una voz masculina que, claramente, decía: «No dejéis que nos olviden». Los visitantes y trabajadores del cementerio comenzaron a sentir una presencia constante, una mezcla de tristeza y desesperación que calaba hasta los huesos. Muchos afirmaron haber visto figuras etéreas vestidas con hábitos religiosos que desaparecían al ser observadas directamente, o que sentían que sus oraciones eran respondidas por esas voces misteriosas. Algunos, incluso, reportaron pesadillas recurrentes con cantos de misa que resonaban en la oscuridad y luces que se movían como fantasmas por los pasillos de sus casas. La iglesia local intentó consagrar nuevamente la capilla y realizar una misa formal para apaciguar las almas errantes. Pero durante la ceremonia, un viento frío apagó todas las velas y las puertas se cerraron de golpe, dejando encerrados a los presentes durante varios minutos en total oscuridad y silencio absoluto, hasta que las puertas se abrieron sin explicación. Desde entonces, nadie ha vuelto a intentar oficiar misas allí, y la capilla permanece cerrada, custodiada por cadenas y leyendas que advierten a quienes se acercan al canto de misa que nadie entonó, pero que nunca termina. Al caer la noche, quienes pasan por el cementerio de Houston aún pueden escuchar, muy lejos, el eco de aquel canto fantasma, un recuerdo melancólico y aterrador de un rito perdido que busca cerrar un ciclo que el tiempo se negó a sellar. Y se dice que si alguna vez te detienes y escuchas con atención, el canto podría llamarte, invitándote a unirte a la misa que nadie entonó, para nunca salir de allí. Historia 9: La anciana que fue enterrada de pie en León y aún camina por la noche. En el corazón de León, donde las calles empedradas esconden historias que el tiempo se ha encargado de ocultar, existe una leyenda que provoca un miedo silencioso entre los habitantes del barrio antiguo. Hablan de una anciana llamada Doña Eulalia, quien vivió más allá de lo común, con una mirada profunda y una presencia que parecía atravesar las almas de quienes la conocían. Se decía que era una mujer solitaria, de pocas palabras y muchos secretos, guardiana de antiguas tradiciones y poseedora de un conocimiento que nadie entendía. Cuando murió, a los 97 años, su funeral fue peculiar. La sepultaron de pie, con un vestido negro, sin zapatos, y con las manos cruzadas sobre el pecho, una práctica extraña que el sacerdote apenas pudo aceptar, pero que la familia insistió debía respetarse. Desde ese momento comenzaron a suceder cosas inexplicables. Vecinos y trabajadores del cementerio reportaron haber visto una figura femenina caminando entre las tumbas, descalza, con la silueta encorvada de una anciana. Pero lo más inquietante era que su rostro, aunque parcialmente oculto por un velo oscuro, mostraba una expresión de tristeza infinita, y sus pasos resonaban en el silencio nocturno como si fuera la misma muerte que deambulaba buscando algo que no podía encontrar. Los guardias nocturnos contaban que al intentar acercarse, la figura desaparecía sin dejar rastro, como absorbida por la negrura que la rodeaba. La historia de Doña Eulalia tiene raíces profundas en las creencias populares de la región. Se cuenta que en vida practicaba rituales para proteger a su familia y al pueblo de males invisibles, pero también que hizo un pacto oscuro con fuerzas que no se pueden nombrar. Se dice que cuando supo que la muerte se acercaba, pidió ser enterrada de pie, para mantenerse alerta, para seguir caminando entre los vivos y cuidar que nada dañara a los suyos desde el más allá. Nadie se atrevió a contradecirla,
aunque algunos sospecharon que ese deseo encerraba una condena, más que una protección. Una noche, un joven reportero decidió investigar el caso. Armado con una cámara y grabadora, entró al cementerio justo antes del anochecer. Al principio, solo escuchaba el viento entre las hojas y el crujir de las ramas. Pero cuando la luna estuvo alta, empezó a notar sombras moviéndose en la penumbra. De repente, la figura apareció frente a él. Tenía los ojos brillantes, casi hipnóticos, y una voz quebrada que susurró su nombre. Intentó hablarle, pero solo recibió un lamento, un suspiro de eternidad y una frase repetida: no he descansado, no puedo descansar. Esa noche, el reportero escapó con el corazón latiendo tan rápido que creía que explotaría. Nunca más quiso volver. Los que trabajan en el cementerio cuentan que la tierra donde fue enterrada doña Eulalia está extrañamente seca, como si evitara absorber su presencia. Los perros de la zona aúllan cuando pasan cerca y algunos han sido encontrados con heridas inexplicables en sus patas. Además, varias personas han reportado que, si pasas por ahí justo a medianoche, puedes escuchar el roce de telas desgarradas y el sonido de pasos que no coinciden con ninguna figura visible. Un sacerdote local, después de escuchar estos relatos, intentó bendecir la tumba. Al principio, nada sucedió, pero cuando pronunció el último salmo, un viento helado apagó su vela, y sintió que alguien le tocaba el hombro. Volteó, pero no había nadie. Desde entonces, evita acercarse y aconseja a los fieles que respeten la tumba y no intenten profanarla, porque la anciana sigue caminando, y se dice que no perdona a quienes perturban su descanso. Algunos piensan que doña Eulalia protege a León desde la sombra, vigilando con sus pasos eternos que nadie cause daño. Otros creen que está atrapada en un limbo, condenada a caminar sin cesar porque su alma no encuentra paz. Pero todos coinciden en algo: la anciana que fue enterrada de pie no está muerta realmente. Y en las noches oscuras, cuando el silencio es absoluto, aún camina entre las tumbas, descalza y eterna, con sus ojos brillando en la penumbra, recordándonos que hay secretos que la muerte no puede silenciar. Historia 10: el hombre que enterraron con los ojos abiertos en Madrid y aún brillan bajo la tierra. En un barrio antiguo de Madrid, donde las calles estrechas guardan la memoria de siglos y las noches se vuelven aún más densas entre sus edificios de piedra, se encuentra un pequeño cementerio que, a simple vista, parece inofensivo, pero que esconde una historia que los lugareños se niegan a contar en voz alta. La leyenda habla de un hombre que fue enterrado con los ojos abiertos, y de cómo esos ojos todavía brillan, incluso bajo la tierra. Todo comenzó hace más de un siglo, cuando un caballero de origen noble y vida misteriosa falleció en circunstancias extrañas. Su nombre era don Rafael Márquez, un hombre respetado y temido a partes iguales, conocido por su carácter reservado y su aparente dominio sobre lo oculto. Cuando su cuerpo fue preparado para el entierro, el encargado del velatorio notó algo perturbador. Los ojos de don Rafael permanecían abiertos, fijos en un punto indefinido, con un brillo extraño, casi hipnótico, que parecía atravesar la penumbra del cuarto. Nadie pudo cerrarlos, ni siquiera el médico forense, quien aseguró que los músculos oculares parecían estar tensos como si resistieran el descanso. La familia, al no entender qué sucedía, decidió enterrarlo tal cual, con los ojos abiertos, temerosos de lo que podría suceder si los cerraban a la fuerza. La ceremonia fue rápida, solemne, pero cargada de un silencio inquietante que pesaba sobre todos los asistentes. Desde aquel día, comenzaron a circular rumores extraños alrededor de la tumba de don Rafael. Los sepultureros del cementerio aseguran que cada vez que abren la tierra para exhumar cuerpos o para hacer mantenimiento, los ojos de don Rafael parecen emitir un leve resplandor, como una luz interna que desafía la oscuridad que los rodea. Dicen que es imposible mirar directamente hacia esos ojos sin sentir un escalofrío que recorre todo el cuerpo, una sensación de ser observado desde más allá de la muerte, como si la tumba no fuera un final, sino una vigilancia eterna. Con el paso de las décadas, vecinos del barrio relatan encuentros inquietantes. Algunos aseguran haber visto, al pasar cerca del cementerio en las noches más oscuras, una luz azulada que surge de la tierra, parpadeando como si fueran los ojos de alguien que no descansa. Otros afirman que, en momentos de silencio absoluto, pueden escuchar un susurro que parece provenir de debajo del suelo, una voz baja y grave que murmura palabras incomprensibles o antiguos conjuros en latín. Hay quienes sostienen que han sentido una presencia inamovible, fría y pesada, como si alguien o algo estuviera acechando a los vivos desde el interior de la tumba.
El misterio creció cuando, durante una exhumación realizada para trasladar los restos a un mausoleo familiar, los encargados notaron que los ojos del cuerpo, aunque marchitos y oscuros por el paso del tiempo, parecían mantener un leve brillo fosforescente. El equipo se negó a continuar hasta que un sacerdote acudió a bendecir el lugar, pero incluso con agua bendita y oraciones, la sensación de inquietud no desapareció. De hecho, varios presentes aseguraron sentir que algo invisible los observaba, que la oscuridad se hacía más densa, y que los ojos abiertos de don Rafael no eran solo un detalle macabro, sino una advertencia. Con los años, historiadores y expertos en fenómenos paranormales se interesaron en el caso. Al estudiar los archivos, descubrieron que don Rafael había estado involucrado en prácticas esotéricas, relacionadas con la búsqueda de la inmortalidad y el dominio sobre la frontera entre la vida y la muerte. Se rumorea que, poco antes de morir, realizó un ritual prohibido que lo vinculó para siempre a este mundo, y que sus ojos abiertos serían la manifestación de ese vínculo, una puerta abierta entre su alma y la tierra que lo alberga. Un sacerdote mayor, que alguna vez ofició misa en la iglesia cercana, contó que en una ocasión sintió una presencia tan intensa frente a la tumba que apenas pudo mantenerse firme. Mientras rezaba, sintió que los ojos de don Rafael lo atravesaban con una mirada que no buscaba dañar, sino juzgar, como si su espíritu estuviera condenado a vigilar eternamente la ciudad que una vez habitó. En noches sin luna, algunos valientes o desafortunados transeúntes han sentido que al pasar por el cementerio, un brillo fugaz se detiene sobre ellos, como si los ojos de don Rafael los estuvieran marcando. Y hay quienes creen que ese brillo no es solo un reflejo, sino una señal de que su espíritu aún camina entre los vivos, esperando el momento en que pueda abrir completamente sus ojos y atravesar la oscuridad que lo aprisiona. La tumba permanece intacta, sellada con una losa de mármol negro que apenas logra contener el misterio que guarda. Nadie se atreve a perturbarla, por temor a desatar lo que está dormido bajo la tierra. Y mientras tanto, en la quietud del cementerio madrileño, los ojos abiertos de don Rafael Márquez siguen brillando en la oscuridad, observando, esperando, recordándonos que hay secretos que ni la muerte puede ocultar por completo. Si esta historia te erizó la piel, imagina lo que viene en los próximos vídeos. No olvides suscribirte, darle like y dejar un comentario contándome cuál fue el relato que más te impactó. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo más historias reales del lado más oscuro de la fe. Gracias por llegar hasta aquí, y que duermas bien, si puedes.